permitiera esa autonomía. Sin embargo, nuestra tesón, nuestra persistencia y nuestra capacidad profesional y académica nos fue permitiendo ir construyendo un modelo que hoy es orgullo de nosotros mostrarlo. Lo ostentamos con mucho orgullo, por cuanto es un modelo que supera muchos otros modelos en el mundo en materia de contabilidad y de contaduría pública. Pero antes de señalar algunos otros aspectos hacia adelante, más bien me voy a permitir hacer algunos aspectos hacia atrás de ese 1 de marzo de 1975 para mostrar cuáles fueron las causas que determinaron que los contadores públicos nos reuniéramos ese 1 de marzo e hiciésemos esa declaración. En realidad, de verdad, nuestra profesión era una profesión reciente en el país, aun cuando ya era una profesión de larga trayectoria en otros países como Estados Unidos y como Inglaterra, por ejemplo, en donde ya la profesión a finales del siglo XIX se había reglamentado y se ejercía libremente, aun cuando no con grandes avances y desarrollos, pero sí por lo menos ya estaba reglamentada. Eso implicó que en nuestro país pudieran llegar la influencia del ejercicio profesional de estos contadores públicos que ya ejercían en Estados Unidos. Sobre todo porque a comienzos del siglo pasado, este país norteamericano había ya puesto su mira para hacer sus inversiones en América Latina. Y este influjo empezaba a llegar desde comienzos del siglo pasado. Esto es así por muchas manifestaciones, porque sabemos que las inversiones de Estados Unidos empezaron a llegar a Colombia a comienzos del siglo. La década del 20 es una década en que estas inversiones se dan ya con más énfasis e inversiones directas en empresas como empresas petroextractivas, empresas extractivas de oro, empresas extractivas de petróleo o empresas productivas como las empresas bananeras, por ejemplo, y muchos otros sectores, e indirectamente también hicieron inversiones en aeropuertos, en construcción de carreteras, en vías de acceso al mar, que eran las formas para poder entrar y sacar todos los productos que entraban y salían del país como consecuencia de esas inversiones extranjeras. Eso llegó hasta tal punto, y dado de que en Colombia no teníamos contadores públicos, como acabé de decir, ellos debieron traer sus propios contadores públicos al territorio colombiano para que hicieran el trabajo de auditoría externa. Esta fue la primera forma como llega al país la contaduría en Colombia. Sin embargo, rápidamente y a comienzo de la década del 30, el Estado colombiano legisla ya y faculta a los contadores empíricos que teníamos para que actúen como revisores fiscales y no precisamente como auditores externos. ¿Y por qué como revisores fiscales y no como auditores externos? Aquí hay una cosa bien interesante que vale la pena, así sea en un minuto, explicarlo. En el mundo hay dos formas de ejercicio de la contaduría pública, dos maneras de ejercer la contaduría pública. Y una es a través
de lo que se llama la auditoría externa y otra la que llamamos aquí revisoría fiscal, que en otros países, por ejemplo como Francia, se llama el comisario de cuentas, en España el censor de cuentas, y en otros países tienen otros nombres parecidos aquí al de revisor fiscal, pero la función es la misma. Y la función es que son agentes del Estado, fiscalizadores por cuenta del Estado en la empresa privada. De tal manera que este sistema lo que nos presenta es que tenemos dos formas de ejercer la contaduría, una en la medida en que el Estado interviene en la economía y otro en donde el Estado no interviene en la economía. Y estos últimos se practica en Estados Unidos, Inglaterra, es decir, en todos los países que llamamos países anglosajones. Mientras que los países latinos ejercen una forma de economía en donde el Estado interviene. No tengo más tiempo para extenderme en eso, solamente dejo ahí la aclaración en ese punto para explicar el por qué hay dos enfoques en materia de contaduría pública en el mundo, dado de que hay dos enfoques económicos, dos modelos económicos distintos. En el modelo anglosajón no hay legislación contable, sino que las mismas empresas junto con los contadores se regulan las formas de practicar la contabilidad. En cambio, en el modelo latino es el Estado quien regula la contabilidad en forma de leyes, decretos, resoluciones, etc. Pues bien, desde ese momento comienza un forcejeo entre los dos enfoques. Los contadores norteamericanos pretender eliminar la revisoría fiscal para montar únicamente la auditoría externa y evitar así el control del Estado en las inversiones extranjeras. Esto no tuvo eco y por el contrario los contadores colombianos empezamos a defender la revisoría fiscal. Desde ese momento comienza el forcejeo. Ese es uno de los primeros momentos en donde se aparece una diferencia y un choque entre los actores que defienden cada uno de esos enfoques. Finalmente, 20 años después se da la reglamentación por primera vez de la contaduría pública en 1956, cuando Rojas Pinilla dicta el decreto 2353 del 2373 del 56, y en donde, dado su carácter nacionalista de este gobernante, que era un gobernante nacionalista, no se la iba muy bien con los intereses extranjeros, dictó una reglamentación bastante nacionalista.